Las madres son el vínculo terrenal hacia lo celestial que tenemos más presente. Al menos, así es para muchos. Para otros es todo lo contrario. Pero para bien o para mal, son aquellos seres que más marcan la vida de los seres humanos. Y es por ello que en este capítulo les traemos un par de los expedientes más recientes que han sido archivados en esta agencia. Y aquí, comenzamos. Esta historia que les voy a contar sucedió en Jalapa, la capital de Veracruz. No puedo darles muchos detalles porque mi familia la ha tenido muy resguardada. Muy pocos al interior la conocemos. Y la verdad es que si les doy muchos detalles acerca del lugar y las calles, las personas podrían saber muy fácilmente dónde fue todo. La verdad es que esto le sucedió a mi primo, a quien animé a que lo escribiera para que pudiera desahogar aquellas cosas que aún le atormentan. Solo les diré que es cerca de uno de los barrios emblemáticos de la ciudad. Quizás esta historia comienza en realidad hace unos 20 años, cuando mi tía Carla comenzaba apenas a dar clases en una escuela rural, y es que ella siempre tuvo la idea de ser maestra de primaria, por lo que luego de salir de la normal, no le importó a qué lugar la mandaran luego de graduarse. Así que una de las primeras asignaciones que tuvo fue un lugar muy pobre y abandonado. De esos, donde apenas si hay una escuela multigrado en los límites entre Veracruz y Oaxaca. Ahí comenzó ella a dar sus primeras clases con bastantes carencias, pero como su ilusión era mucha y la necesidad de los niños de la zona también era mucha, pues no le quedó de otra que esforzarse. Luego de unos meses, la gente la reconocía mucho, y es que aparte de su entrega, ella, al igual que mi mamá, son de piel clara y de cabellera ondulada, color castaño claro y una sonrisa alegre. Bueno, eso la diferencia de mi mamá, porque en realidad mi mamá siempre ha sido más seria. Obviamente, al ser una mujer atractiva por varios motivos, no tardó en llamar la atención de varios hombres de la región. Muchos le proponían de todo y hasta terrenos le ofrecían. Pero lo cierto es que mi tía estaba muy enfocada en establecerse bien como maestra, así que no le dio entrada a nadie. Sobre todo porque muchos de esos hombres ya eran casados. Pasaron unos meses más y ella comenzó a notar a un chico nuevo por el pueblo. Alguien que en varias ocasiones se fue encontrando y que llamó su atención por su amabilidad. Pero fue hasta pasadas unas semanas cuando pudieron encontrarse y romper el hielo. Octavio era el nombre de ese muchacho. Él realmente era un tipo muy tranquilo, apenas rozaba el 1,75 m, de piel morena y de ojos amables, sonrisa pícara y de broma fácil. Él era de la región, pero había tenido la oportunidad de estudiar fuera, algo de biología más o menos así en la Universidad Veracruzana, y recientemente había regresado al pueblo. El caso es que desde la primera vez ellos congeniaron muy bien. Si bien tenían orígenes muy distintos, su perspectiva de la vida era muy similar. Así, comenzaron con una buena amistad, que con el paso del tiempo dio como fruto una relación amorosa. Mi tía vivía uno de los mejores momentos de su vida. Estaba trabajando en lo que siempre soñó y había encontrado a una buena persona que le hiciera compañía estando lejos de su familia. Y es que si bien lograba comunicarse cada tanto con mi abuela y con mi mamá, la soledad era complicada, sobre todo si eres una persona que nunca se había desprendido del seno familiar, como lo era mi tía. Al poco tiempo, ella quiso conocer a la familia de Octavio, pues parece que eso se estaba formalizando más rápido de lo que ella había pensado. Y es que la verdad, ellos ya se habrían agarrado bastante cariño. Al principio, Octavio, no muy convencido de ello, daba ciertas largas. Y es que la familia, bueno, en especial su mamá, eran, por decirlo de algún modo, especiales. Y Octavio no quería que mi tía fuera maltratada de ningún modo.
Lo cierto es que con el paso del tiempo mi tía logró convencer a Octavio de ir a ver al menos a su mamá. Mi tía Carla dice que la casa por fuera, aunque sencilla, no salía de lo normal para aquella región. Lo que sí le pareció extraño al entrar es que, a diferencia de otros lugares a los que había visitado, esa casa no tenía figuras religiosas, salvo una especie de santo cerca de la puerta de la casa, pero estaba tan envuelto en hierbas que en realidad no supo en qué advocación o de quién era esa estatua. El caso es que al entrar mi tía sintió una marcada hostilidad de parte de la señora, como una vibra pesadita por parte de aquella mujer que apenas si le contestó el saludo. En ese momento no supo a qué se debía. Quizá solo lo relacionó a que esa señora era una de esas personas a las cuales no les gustaba la gente que venía de fuera. La señora era chaparrita, de cabello grisáceo, ya con muy pocas franjas de cabello negro, de mirada dura, ojos cafés, pero que reflejaban una frialdad prácticamente indescriptible. Era delgada, pero más bien consumida. La señora en realidad parecía de una edad muy avanzada, no tan joven como para tener un hijo de la edad de Octavio, o al menos eso reflejaba. Desde los primeros instantes la señora se comportó de manera cortante. Con la mirada barría a mi tía, pero lo peor fue cuando ellos le revelaron que estaban en una relación. Esa mirada se convirtió en una de odio puro. Los ojos de la señora casi se salían de sus órbitas y sus dientes rechinaban de coraje con cada palabra que decía. Mi tía, ya muy incómoda, nada más presentó un pequeño arreglo de flores y decidió partir de ahí lo más rápido posible. Buscó un pretexto y así se salió. Octavio notó esa incomodidad y salió junto con mi tía de la casa. Aquella experiencia, si bien no fue para nada agradable para mi tía, el amor que fue floreciendo hacia Octavio era mayor. Así que con el paso del tiempo, aquello se fortaleció, aunque procuraron no vincular a la familia de él. Bueno, a su mamá al menos. El tiempo pasó y mi tía encontró la oportunidad necesaria para volver a la ciudad a dar clases. Al menos así estaría más cerca de la familia. No tardando, se lo comunicó a Octavio, y él para ese momento ya no quería separarse de ella, y sin pensar más, le propuso matrimonio a mi tía, y por supuesto, él vendría a vivir con ella a la ciudad. El día que decidieron avisarle a su mamá, se desató el infierno en el pueblo. Dicen que llegó hasta intervenir alguno de los representantes del mismo. Mi tía llegó con Octavio buscando a la señora con la intención más pacífica y sobre todo con mucha felicidad de decirle sobre su unión. Sin embargo, apenas se enteró la señora, les comenzó a decir con voz furiosa: «Te lo advertí desde la primera vez, Octavio, que terminaras con esta mujer. Esta maldita mujer va a ser la perdición de nuestra familia. No puedo aceptarla, ni lo haré. Esa unión quedará maldita y la oscuridad los cubrirá», dijo la señora con profundo odio. «Mamá, ¿cómo es posible que hables así? Ya te dije que es una gran mujer. Sabes que soy el único de tus hijos, el que se ha quedado contigo. Ninguno de mis hermanos te cuida. Y yo, que he estado aquí, ¿cómo es posible que te dirijas así a la mujer que amo?», le contestó Octavio con enojo, pero sobre todo con un profundo dolor. «¿Ves? Lo único que ha causado esta mujer es esto, que nos separáramos. Sabes que este no es el matrimonio que quiero para ti, pero lárgate con ella. Ya será el cielo o el mismo abismo que se encargará de enseñarte», volvió a insistir la señora. Los gritos y maldiciones no pararon de ahí, mientras que mi tía se mantenía incrédula por escuchar a aquella señora. Jamás había escuchado a una madre hablar de esa manera a su hijo, y Octavio,
que solo reflejaba el dolor en su mirada, buscaba algo de consuelo cada vez que volteaba a verla. La discusión provocó tal escándalo que no solo los vecinos, sino también uno de los representantes del pueblo se acercó al lugar para calmar las cosas. En aquellos momentos, de aquel alboroto, aquella señora se dirigió a mi tía y tras clavarle la mirada, mi tía sintió como si una serie de agujas se le clavaran en el bajo vientre, casi doblándola del dolor. Apenas se había encorvado cuando aquella señora se acercó rápidamente hacia ella y en un lenguaje extraño le dijo algunas cosas a mi tía cerca del oído. Por supuesto, nada de ello lo entendió mi tía, pero ante aquella imagen, Octavio entró velozmente para jalar el brazo de mi tía y finalmente sacarla de ahí. Lo último que pudo ver mi tía en aquellos instantes era una especie de sombra a las espaldas de aquella señora, antes de que finalmente perdiera el conocimiento de tantas emociones vividas. Mientras los vecinos veían la salida de Octavio y mi tía de aquella casa, la señora los corrió tan solo con mirarlos profundamente. Octavio llevó a mi tía a la casa en la que vivía hasta que finalmente despertó. Ya eran alrededor de las 9 de la noche y mi tía no había comido algo, por lo que Octavio se dispuso a darle al menos una sopa y unos tacos que había comprado. Pero esa comida no duró ni 2 minutos, pues tan pronto mi tía probó bocado, lo regresaba. De hecho, estuvo vomitando en varias ocasiones, primero una especie de líquido verde, para luego tornarse en algo negro. Ante ello, Octavio rápido le llamó al único médico del pueblo, quien por fortuna estaba disponible para ir en auxilio de mi tía. La revisó, pero solo le dio un par de medicamentos pensando que sería alguna infección en el estómago. El medicamento de una u otra manera le ayudó a mi tía, pero esa noche, con las pocas fuerzas que tenía, decidió mejor dormir. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Por más que intentaba, no podía. De la preocupación, Octavio solo optó por rezar y leer algo de la Biblia, buscando encontrar consuelo para ella y para él. Con ello, el sueño invadió a los dos, hasta que cerca de las 2 de la mañana, mi tía se despertó gritando de manera desesperada, arañándose los brazos y parte del cuerpo. Octavio, con aquel grito, brincó del sofá para correr hacia mi tía y detenerla para que no se hiciera daño. Ella parecía como en trance. Si bien estaba con los ojos abiertos, no parecía tener conciencia de sí misma. Octavio, conforme pudo detenerla, le habló constantemente hasta que mi tía por fin pudo dar señales de reaccionar, para finalmente dejarse caer en la cama nuevamente. Octavio tocó su frente para darse cuenta que mi tía tenía fiebre, así que fue a mojar rápidamente un trapo y ponérselo en su frente. Eso la alivió un poco. Sin embargo, Octavio se dio cuenta que las cosas realmente no estaban bien, pues comenzó a notar cómo algo de líquido rojo comenzaba a salir de la oreja de mi tía. Por supuesto, no la quiso espantar, por lo que con otro trapo, y lo más disimuladamente posible, buscó limpiarla. Mi tía sí lo había percibido, pero Octavio le dijo que solo era algo de sudor que le había escurrido. Él tomó su mano y comenzó a platicar con ella de los planes de la boda y de cómo irían construyendo su casa cuando llegaran a la ciudad. Eso, por supuesto, le dio bastante calma a mi tía. Claro que por dentro, y con cierto miedo ya, Octavio oraba para que esto solo fuera algo pasajero, pues veía la cara demacrada de la mujer que amaba, e intentaba darle algo de seguridad, una que, por todas las emociones de las horas recientes, él ni siquiera ya tenía tan fuerte. La noche, luego de aquella conversación, pasó con mayor calma, pero apenas con las primeras horas de la mañana,
mi tía recibió una llamada telefónica. Era mi abuela, quien en aquella misma noche había tenido una pesadilla en la que ella tenía un accidente, por lo que tan pronto despertó, le marcó para asegurarse de que estaba bien. Mi tía le contó parte de lo sucedido el día anterior, a lo que mi abuelita, por supuesto, trató de calmarla, y le dijo que ella la respaldaría, que si Octavio de verdad era un buen hombre, lo recibirían en la familia con buenos ojos. Y para calma de ambas, mi abuelita le pidió que viajara de regreso a Jalapa, al menos unos días. Por lo que mi tía pidió unos días por cuestiones de salud, y ante el inminente cambio de escuela, no tuvo mucho problema para que le aceptaran el permiso. Mi tía y Octavio aprovecharon el viaje para por fin presentarlo ante la familia. Mi abuelita y mi abuelo siempre tuvieron buen instinto para las personas, y de inmediato, al conocer a Octavio, se dieron cuenta de que era un buen muchacho. Incluso, yo puedo decir que como tío siempre ha sido muy amable y alegre, a pesar de lo que vivieron en aquellos días. Sin embargo, en una oportunidad que estuvieron a solas, mi abuelita le pidió a mi tía que la acompañara a que la curaran de espanto. Y es que mi abuelita, aunque no lo revelaba mucho, creía en ciertas cosas. Dice que fueron con un señor que ya conocía desde que era niña, y que incluso mi mamá también llegó a ir a conocer a ese señor. Le hicieron ese ritual y parecía todo normal, hasta que la limpia con huevo nunca la pudo completar. Cada vez que el señor lo intentaba, el huevo se reventaba. Así pasó en 3 ocasiones, por lo que aquel curandero optó por otro método. Al final, aquel señor le pidió que por favor, cada martes y viernes, rezara con mucho fervor a San Miguel Arcángel y que se cuidara mucho. Le dio una pulsera roja y hasta ahí llegó aquella sesión. Mi tía, por si acaso, siguió el consejo de aquel señor, aunque creo que fue más por la insistencia de mi abuelita, ya que ella también comenzó a orar en aquellos días. Desde aquel momento, mi tía estuvo más tranquila, y luego de unos días en la ciudad volvió al pueblo para finiquitar los trámites y presentarse a la escuela ya en Jalapa. Por fortuna, Octavio recibió la bendición de la familia, por lo que ya todos estaban muy emocionados por una nueva boda en esta. A la boda también fue invitada la familia de Octavio, pero en realidad, como eran muy poco cercanos a él, no asistieron, por lo que solo sus amigos fueron, mismos que ya conocía a mi tía. La boda, al menos la pudieron disfrutar todos sin mayor sorpresa. Pasaron los meses y mi tía y Octavio se lograron instalar en Jalapa con ayuda de mi abuelo, quien los apoyó con sus primeras cosas. Pero a los días, cuando revisaban los regalos, se dieron cuenta de que había un sobre con el nombre de la mamá de Octavio. Algo que los sorprendió a los dos, pues no tenían noticias de ella desde hace meses. Mi tía fue la que abrió aquel sobre, pero apenas al mirarlo, lo aventó lo más lejos que pudo. Octavio fue por él y se dio cuenta que dentro de él había una especie de araña muerta y una rosa negra, seca, pero los pétalos eran de un negro intenso. Octavio quemó ante la presencia de mi tía aquella cosa tan asquerosa y, renegando por dentro, insultó a su madre por hacerle pasar ese amargo rato a él como su hijo y a su esposa. Por intervención casi divina, las cosas no empeoraron y parecía que todo iba bien. Así que unos meses más tarde, le darían la sorpresa a la familia de que estaban esperando un hijo, mi primo. La noticia llegó tarde, y es que ellos le habían ocultado a la familia que mi tía había estado a punto de perder al niño en varias ocasiones, y que antes de saber que estaba embarazada, estuvo soñando cosas horribles. Entre las peores, que una serie de sombras le arrancaban a su hijo de las manos. Cuando encontraron cierta calma, fue como anunciaron la noticia. Por supuesto que mi abuelita y mi mamá la regañaron,
puesto que ellas habrían querido apoyarla en esos momentos difíciles. En fin, el embarazo no fue fácil. Las amenazas de perder al bebé continuaron. Incluso, el médico, la última vez de esos sustos, no entendía cómo al revisar por ultrasonido al niño, todo parecía bien. Las pesadillas de mi tía eran recurrentes, pero al parecer no era más que eso. Al menos, hasta la última semana previa al parto. Ella dice que en aquel momento, mientras dormía por la tarde en casa, en sus sueños, un ser deforme entre animal y ser humano la amenazaba. Ella se veía a sí misma ya con su pancita abultada, mientras ese ser se acercaba hacia ella amenazante con unas garras enterradas en una carne casi podrida. Pero que en el último momento, justo cuando aquella criatura iba a tocar su pancita, un destello de luz logró apartar aquella cosa. De inmediato, mi tía despertó por el sobresalto, pero lo que la perturbó fue que al revisar su pancita, notó como 3 delgadas líneas rojas estaban marcadas en su vientre. Ese día casi va de nuevo al hospital, porque aquello la puso al borde de un colapso mental. Por suerte, mi abuela llegó a su casa de sorpresa, y al notarla así, se quedó con ella rezando toda la noche. Nadie hasta ese momento entendía el porqué de estas cosas, si claramente ese niño era muy deseado y querido, sobre todo porque yo había nacido 2 años antes y mis abuelos querían más niños en la familia. El parto llegó, pero como tenía tantos avisos de problemas, el médico lo llevó con mucho cuidado. Después de tanto, el niño había mostrado muchas ganas de vivir. Mi tía entró en labor por la tarde del 10 de mayo, pero nadie pensaría que la fecha llegaría con un significado macabro detrás de ella. Las cosas, por lo que dicen, fueron muy complicadas. Mi primo venía en una mala posición y no podía simplemente salir de forma natural. También mi tía estaba con problemas de presión en esos momentos. Dice mi abuelita y mi mamá que desde que llegaron al hospital se fueron a rezar a un espacio, pues desde la mañana mi abuelita no tenía un buen presentimiento. Los médicos llegaron a la conclusión de que en cuanto lograran estabilizar a mi tía, harían una cesárea para poder sacar a mi primo con mayor seguridad. Para esos momentos, las oraciones de mi familia fueron escuchadas y los médicos, en la madrugada del día 11, y es importante que recuerden esto, fue como pudieron proceder a la operación. Los médicos iniciaron todo, realizaron la incisión y fueron sacando a mi primo. Sin embargo, parecía que él tenía algo pegado a la espalda. Eso nos lo dijo mi tía con el tiempo. Y es que aquello, pensaron que era alguna malformación o quizá un posible gemelo que no se había formado bien. Pero el médico que le había dado seguimiento al embarazo de mi tía sabía perfectamente que nunca se había visto nada extraño en todos los estudios, ni en todos los sustos que la llevaron al hospital. Con sumo cuidado colocaron a mi primo, pero se dieron cuenta que no presentaba ningún signo extraño. Era el bebé más normal. Buena respiración, buenos pulmones. Porque vaya que sí notó mi tía su llanto. Cuando mi primo daba sus primeros movimientos, aquella bola de carne se le desprendió, así como se los digo, tal cual como si fuera una costra. Dicen que ahí sí mi primo lloró desesperadamente, y peor, cuando las enfermeras que asistían al parto gritaron de miedo. Pues cuando aquella cosa se separó de mi primo, se abrió para revelar una serie de cabellos que cubrían una araña muerta. Al ver eso, mi tía gritó desesperadamente: ¡Aparten esa cosa de mi hijo! ¡Quítenlo de ahí! ¡Por favor, doctor! Inmediatamente, uno de los médicos tomó al bebé y le pidió a uno de los enfermeros, que apenas estaba intentando calmar a sus compañeras, aunque él mismo no podía controlar el temblor de sus manos,
que tomara aquello y lo guardara en una de esas bolsas para material de análisis que usan a veces. Con franco temor, el enfermero procedió con la mayor discreción. El ginecólogo de mi tía la revisó de nuevo y se dio cuenta de que no había algo más en el vientre de ella, y dio la instrucción de que cerraran la herida. Mientras que con desesperación mi tía rogaba por su bebé, que después de aquel llanto espantoso estuvo tranquilo, o al menos normal. Solo en su espalda quedó una marquita pequeña de la unión que tuvo con aquella cosa. Los días pasaron y todo parecía normal. Por supuesto, luego de vivir aquellas cosas, lo primero que hizo mi tía fue bautizar a mi primo. Dicen que hasta pasó un dinero para que le encontraran una fecha próxima, porque ella no estaba tranquila hasta que ese niño fuera bautizado. Así pasó. Se llegó la fecha y pudieron bautizarlo. Yo todavía veo aquellas fotos y a mí mi mamá me llevaba en brazos. Y es la forma en que recuerdo, porque en mi memoria no quedó nada de ello. Sin embargo, los primeros años de mi primo fueron una total pesadilla. No dormía bien, no comía casi y no tomaba leche de pecho. Por supuesto, lo llevaron al médico desde el principio, pero nada. Ese niño no presentaba físicamente algo que indicara que había algo mal. Mi abuela, cansada de ver cómo la vida se estaba llevando a mi tía y a Octavio, decidió llevarlos con aquel señor que la había curado de espanto años atrás. Cuando llegaron, con mi primo en brazos, de inmediato el señor se dio cuenta que algo no estaba bien, y casi de sopetón le dijo a mi tía: «Así que lograste embarazarte. Alguien en el cielo debe cuidarte bien». Para mi tía, esas palabras parecieron más bien una burla. Después de todo lo que había pasado, no le venían muy bien. Aunque ya con el tiempo comprendió que sí, que alguien la había cuidado. Para sanarte de este daño que te hicieron, debes ir a ver a alguien más. Por ahora, yo te puedo ayudar a liberarte de esto por un tiempo. Al menos hasta que estés lo suficientemente fuerte para lo que viene, le dijo el señor a mi tía. Le hicieron alguna especie de ritual a mi tía y el niño, logrando así que de verdad todo mejorara. Por aquella felicidad y tranquilidad, mi tía olvidó volver a ver a aquel señor para que lo condujeran con aquella persona que podía librarlos por completo de esto. Años más tarde, mi tía se arrepentiría de ello. Llegó a la edad de 5 años mi primo sin ningún problema ya. Y de eso sí tengo memoria, porque yo jugaba mucho con él. El fin de esta historia comenzaría al inicio de mayo, a nada de que mi primo cumpliera 6 años. Desde ese mes, mi primo comenzó a estar muy mal. Varias veces mi tía lo llegó a encontrar despierto por las noches, fuera de su cuarto, cerca de un espejo hablando solo. Y desde que lo escuchó mi tía, se dio cuenta que era similar al lenguaje que aquella señora había usado en ella, años atrás. Eso de inmediato la alarmó, por lo que en aquel momento tomó a mi primo, lo fue a recostar y comenzó a rezar todo lo que le vino a la mente, por toda la noche. Dice que a la mañana siguiente, al cambiarle una playera, se dio cuenta que aquella mancha que le había quedado como marca de nacimiento se veía negra, como si el pedazo de carne se le fuera a desprender. A partir de ese momento, mi primo dejó de comer. Cada cosa que intentaba digerir la regresaba a los pocos instantes. También dejó de dormir, y eso lo recuerdo bien, pues hubo un par de días que lo llevaron a mi casa para que jugáramos, y él se veía muy mal. Bostezaba cada rato, no tenía ganas de nada, y tenía unas ojeras muy marcadas, mientras que su cara estaba muy delgada. Pero creo que todo tocó fondo cuando al segundo día que lo llevaran a jugar conmigo, aunque creo que era más porque mi tía necesitaba reconfortarse con mi mamá. Hubo un momento en el que yo salí
del cuarto. Esto para ir por un juguete nuevo que le quería mostrar. Y cuando regresé, él estaba hablando solo frente a mi ventana, mientras clarito vi que algo en su espalda se movía. Del miedo, grité y salí corriendo para decirle a mi tía. Cuando me vio llorando, corrió hacia mi primo, le tomó sus manos y comenzó a rezar, y así fue como él volvió en sí. De golpe, las palabras de aquel señor volvieron a su mente, y rápido le habló a mi abuela para que contactara a aquel señor. Fueron inmediatamente, y el curandero les dijo: «Te dije que volvieras. ¿Dónde está tu esposo? Él también tiene que estar presente. Es por la línea de su sangre que se ha abierto todo esto». Ante aquellas demoledoras palabras, mi tía le llamó a Octavio para que llegara lo más rápido posible. En lo que Octavio tardó en llegar, aquel curandero parece que también llamó a alguien. Cuando mi tío llegó, aquel señor le dijo: «Tenemos que salvar a tu hijo, y tú sabes bien de quién. Aquella mujer lo maldijo, y si no hacemos algo, pronto este niño no llegará a su 6º cumpleaños». Con aquella declaración mi tía explotó y le dijo: «¿Cómo es que tú sabías todo? ¿De qué mujer habla? ¿Tenías a otra? ¿Quién le está haciendo daño a mi hijo?». Él, con una cara de miedo, no por las palabras de mi tía, sino porque estaba seguro de quién podía ser, solo le dijo: «Es mi mamá. Debe estar renegando que el niño comparta su sangre. Y todo es porque cuando nos conocimos, ella insistía que me casara con la hija de una de sus amigas. Pero yo sabía de los rumores de que aquella señora era una bruja y que ella le había prometido algunas tierras a mi mamá. Yo ya me había negado, y al enamorarme de ti, supe que por ningún motivo me casaría con alguna otra mujer». Con algo de enojo todavía, mi tía solo le pidió que se fueran a donde les dijera el curandero. Fueron hacia el lugar, a las afueras de la ciudad, donde encontraron a una señora que ya los esperaba. Esta, en la puerta, les dijo: «Ah, hija, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Aquella mujer te maldijo, no como mujer, sino como madre. Al perder a su hijo contigo no quería que tuvieras la dicha de ser madre, o que si lo eras, lo disfrutaras por muy poco». Luego de estas palabras, los pasó al lugar que estaba lleno de veladoras blancas, alguno que otro cirio y ciertos inciensos. Dice mi tía que mientras recitaba palabras a mi primo en un oído y a otro, a ellos los puso a recitar el Padre Nuestro. Dice que así estuvieron por un par de horas. Mi primo sudaba y sudaba, lloraba de miedo y le pedía a mi tía que parara, que la señora no quería soltarlo y que lo estaba lastimando. Mi tía intentó acercarse, pero aquella mujer la apartó con un brazo. Y aun cuando parecía muy anciana, esta en realidad era muy fuerte, y le pidió que continuara con los rezos. Así continuaron hasta que con la mano derecha la señora tocó el estómago de mi primo, y al momento él expulsó algo negro de la boca, y de la espalda, justo del lugar donde tenía aquella mancha, se desprendió una araña muerta. Sí, otra más. Luego de un espacio de silencio, mi primo se desvaneció, y aquella mujer les dijo: «Está libre». También le dijo a mi tío que esperara pronto una llamada de su gente, que no serían buenas noticias, porque vida con vida se paga. Eso pasó durante la tarde del 9 de mayo. Es decir, mi tía no pudo ver a su hijo nacer durante el 10 de mayo hace algunos años. Y aquel momento casi y no llega a festejar ese Día de las Madres. Y sí, como ustedes lo imaginan, días después,
mi tío recibió la llamada de que su madre había muerto de un infarto. Luego de todo ello, mi primo y mi familia en general ya no tuvo mayores incidentes. Solo que a la fecha mi primo dice que la cara de aquella mujer viene a sus sueños, pero que cada vez que aparece con su mirada, suplica perdón. Gracias por dejarme compartir esta historia. Obviamente los nombres los tuve que cambiar. Gracias por el espacio y espero que más gente se anime a compartir sus historias. La siguiente historia pertenece a nuestros casos actuales y es gracias a nuestro informante K9 que la tenemos para ustedes. ¿Alguna vez has escuchado de los incubos o sucubos? ¿No? Son demonios que tienen relaciones sexuales con humanos, y la siguiente historia es un caso de este tipo. El suceso fue en un poblado de Papantla, Veracruz. Había un hombre muy rico, tenía dinero, milpas y ganado, se creía dueño del pueblo. También tenía una hija muy hermosa, que muchos jóvenes querían tenerla de novia, pero el padre era muy celoso y no dejaba que ningún hombre se le acercara a ella. La muchachita, que aproximadamente tenía unos 15 años de edad, todas las noches veía que en su cuarto una sombra llegaba a verla. Ella, por miedo a que su padre le hiciera algo o la castigara, no le decía nada a nadie, pero las cosas fueron poniéndose cada vez peor. Este ser cada noche se acercaba más y más a ella, hasta que sucedió que, cuando ella estaba totalmente dormida, ese ser, que quizás un demonio, la besaba y la empezaba a acariciar. La muchachita en las mañanas veía que tenía marcas de arañazos en su cuerpo, pero por miedo y temor no decía nada a nadie. Pasaron los días y las noches, y el demonio se manifestó a tal grado que empezó a tener relaciones sexuales con ella. La niña no sentía nada porque el demonio la desmayaba para hacer su maldad, pero en las mañanas, la niña amanecía con dolores en todo su cuerpo, y fue ahí donde los padres se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los padres interrogaron a la niña, y ella contó lo que cada noche veía. El padre no creía lo que pasaba y decidió quedarse con la niña una noche, escondido, para matar a aquel que se había atrevido a deshonrar su nombre y a su familia. En aquella ocasión, en la noche, en la madrugada, vio llegar un demonio grande como un macho cabrío que empezó a abusar de su hija. Él, espantado, gritó y empezó a rezar, y el demonio se fue. No esperó al Señor y llevó a su hija al curandero. Este le dijo que su hija ya tenía el mal adentro. El padre no entendía nada, pero el curandero le dijo que posiblemente ella estaba embarazada, que tenía que ir mejor con una persona más poderosa, que llevara a su hija con una bruja que podía sacarle el mal. Así pasó el tiempo, y la muchacha estaba esperando una criatura hija del demonio. El padre procedió a llevarla con la bruja, y ésta empezó a realizar sus conjuros y hechizos para sacar a ese ser. La muchachita gritaba de dolor, y cuando dio a luz, nació un ser lleno de escamas, con cara de niño, pero con dientes filosos. La bruja solamente comentó que había cometido un gran error, porque acababa de sacar al hijo del diablo, al que lanzó al fuego. La criatura dio alaridos de dolor. El Señor sacó a su hija de ahí, y dicen que se fue en ese instante a otro lugar, del cual nadie sabe su paradero. Al día siguiente, los pobladores encontraron a la bruja muerta con una estaca en el corazón y un escrito en su piel que decía: no debiste meterte con lo que era mío. Gracias como siempre por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de estos relatos. También queremos agradecerles por todo su apoyo, a los nuevos agentes que se integran a la comunidad y a todos aquellos que nos acompañan desde hace tiempo. Les recordamos que su like y su suscripción es algo muy importante para nosotros y para que podamos continuar con este proyecto. También les pedimos que dejen sus comentarios sobre qué historia les gustaría escuchar. A partir de este capítulo, les avisamos que cuando lleguemos a la meta de los 1000 suscriptores, tendremos algunos regalos para ustedes, a quienes consideramos que son la mejor comunidad de todas, por apoyarnos en este proyecto lleno de mágicas historias. Finalmente, les recordamos que, si tienen una historia de un amigo o un familiar
que quieran compartir con nosotros para que salga en un capítulo de la agencia, nos pueden mandar un correo a relatosagenciaparanormal@gmail.com o mandarnos un audio al WhatsApp que les dejamos en la descripción. Yo soy su amigo errante, y no olviden compartir este video con todos los amantes del terror. Pero sobre todo, recuerden que los muertos aún hablan entre murmullos, y hoy te hablan a ti.